estudio. Dios y Padre, gracias te doy ahora porque nos concedes tener una hora de estudio, de acercarnos a las Escrituras y de estar hablando acerca de nuestra esperanza, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es poder estar un día con Cristo y recibir aquel día, no la recompensa de ser coronados en nuestras cabezas o recibir uno y otro galardón, sino ver a Cristo y encontrarnos con nuestro Salvador y morar para siempre con Él. Señor, da luz a tu pueblo en este estudio de escatología y a mí, Señor, una palabra clara para todos y recta de acuerdo a las Escrituras. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando de la escatología, acerca de nuestra esperanza, y hemos tenido unas observaciones iniciales. Hoy todavía vamos a estar en observaciones iniciales, porque resulta que el tema de la escatología podría decir de que es uno de los temas más extensos de la Escritura. La razón es porque la escatología desde el principio ha anunciado la venida de nuestro Señor Jesucristo o la venida del reino, el rey, el pueblo del reino. Por lo tanto, el mensaje de todo el Antiguo Testamento está enfocado tanto en el reino como en el rey o el pueblo del reino, y en medio de todas estas profecías un desarrollo muy completo y muy profundo de la historia de la salvación de este pueblo perteneciente al reino. Por lo tanto, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento es escatología, y lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento también es escatológico, porque nos habla de la esperanza que tiene todo creyente y es la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, seguimos en observaciones iniciales, no son pocas, pero nos van a ayudar a establecer bases muy firmes en una escatología que depende del Evangelio. La escatología no está independiente al Evangelio. Como primera observación inicial dijimos que es escatología, dijimos de que la escatología es la doctrina de las últimas cosas, la doctrina de las últimas cosas. Luego nos preguntamos de qué manera se ha estructurado el estudio de la escatología, y dijimos que por lo menos de dos maneras. La escatología individual, que tiene que ver con el escatón o el último día del individuo, que será su muerte si no ha venido el Señor Jesucristo, y desde esa venida hasta la segunda, desde esa muerte hasta la segunda venida de Cristo, ese periodo de la muerte a la segunda venida de Cristo, que se le llama estado intermedio, es la escatología individual. Por eso lo hemos señalado de la siguiente manera. Ahora, no solo hay escatología individual, que serán algunas cosas que estaremos hablando, sino que están los eventos escatológicos generales, la venida de Cristo, la resurrección y demás eventos correspondientes. Entonces tenemos un escatón general aquí también en esta división. Escatología individual, correspondiente al individuo desde su muerte hasta la resurrección, estado intermedio, y escatología general, los eventos o los sucesos del día postrero. Tenemos también como observación inicial el término escatológico. ¿Es bíblico o escatología? ¿Es bíblico? Entonces señalamos acá que la mayoría de personas piensan en la escatología como aquel momento donde vendrán los jinetes del Apocalipsis, donde habrán guerras, pestes, terremotos y una cantidad de cataclismos más. Pero resulta que cuando nosotros miramos el término escatología, nos está señalando a los últimos o los postreros días en varios textos, pero estos últimos o postreros días en realidad nos hablan de los días desde nuestro Señor Jesucristo, desde su primera venida hasta ahora. Pedro lo afirma Pablo, lo afirma Juan, y nuestro Señor Jesucristo afirmaron desde aquel tiempo que ya estaban en los últimos días. Por otro lado,
tenemos como observación inicial también para los profetas y para Israel cuál era su mensaje escatológico. Dijimos que su mensaje escatológico era Cristo, esa era su esperanza, pero no solo para ellos, también para nosotros es nuestro mensaje escatológico y nuestra esperanza. Y finalmente, la semana anterior estuvimos hablando de quiénes han sido los opositores de nuestra escatología y hablamos acerca de los gnósticos, negando la resurrección, los saduceos, negando la resurrección, y la resurrección tiene que ver con la venida de nuestro Señor, porque será en aquel día la resurrección. Más adelante tocaremos eso en detalle. Los atenienses se burlaban de la resurrección. Himeneo y Fileto dijeron que ya había ocurrido. Habían algunos burladores también en la época del apóstol Pedro que señalaban a la resurrección y decían que no se iba a presentar, y también algunos corintios que no creían en la resurrección de los muertos. Ante eso dijimos de que si no hay resurrección de creyentes es porque Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra esperanza, no hay esperanza, o somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de tristeza, pobrecitos, creyendo en algo, en una esperanza que no se va a presentar. Finalmente terminamos ahí y hoy nos vamos a una observación inicial más. Una observación más inicial es el tercer estudio, y ustedes dirán, ¿cuánto va a durar esto entonces? Pero pues tenemos que tener bases firmes. Yo creo que cuando dijimos escatología, alguien pensó que íbamos a ir directo allá al Apocalipsis y a todos esos sucesos de los últimos días, pero hemos venido plantando bases firmes. Ya estamos en los últimos días, 1. 2, hoy estaremos estableciendo uno de los pilares de una escatología sana y de una interpretación sana de las Escrituras, y es acerca de la siguiente pregunta: ¿son Israel y la Iglesia dos pueblos de Dios? Mediten en la pregunta escatológica del día de hoy, y digo escatológica porque la escatología o la interpretación de las últimas cosas tiene que ver con esta interpretación que es del Evangelio, que pertenece al mensaje del Evangelio. ¿Son Israel y la Iglesia dos pueblos de Dios? ¿Son diferentes pueblos? La pregunta viene al caso y es muy relevante. No podemos entrar a hablar de la venida de Cristo, de la resurrección, del juicio final, del milenio y de una cantidad de cosas más si no hemos entendido primero qué de Israel y qué de la Iglesia. Estamos hablando de dos pueblos distintos, porque pues la mayoría de nosotros hemos sido enseñados de esta manera. Yo fui enseñado de esta manera, amaba este tipo de interpretación, compré libros, me preparé, lo enseñé una y otra vez, cosa que le he pedido perdón al Señor por eso, porque estuve convencido de esta postura contemporánea. Pero cuando me acerco al Evangelio, escuchen, no a la escatología, sino al Evangelio, termino dándome cuenta que esta interpretación fragmentaba el mensaje de las Escrituras, pisoteaba el Evangelio, fragmentaba también el plan eterno de Dios para la salvación y una cantidad de cosas más. Pero en particular tenemos acá que en esta posición que es la más común ahora, Israel nacional no es lo mismo que la Iglesia. Por eso cuando viene Cristo por primera vez, ellos hacen un paréntesis acá, le llaman paréntesis de la Iglesia, y que habrá un rapto secreto, y después de ese rapto secreto inicia Dios nuevamente a tratar con el Israel nacional en un periodo de gran tribulación, 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros algo hermoso, engañados, y los otros 3 y medio de guerras y la abominación desoladora y demás. En tanto los creyentes raptados estarán arriba en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, y luego de los 7 años descenderán con Cristo a encontrarse con Israel, e iniciará el reinado milenial, y después de 2000 años la resurrección final y el juicio
final y los nuevos cielos y la nueva tierra. Es la posición más común hoy, pero hoy vamos a comprobar si en realidad Israel es un pueblo diferente de la iglesia o si la iglesia es un segundo pueblo, es el plan B, por decirlo de esa manera, porque el plan A había fracasado y había nuevamente que replantearlo en este periodo. Hoy vamos a distinguir si Israel y la iglesia en realidad son dos pueblos distintos de Dios y la manera en que Dios trata con Israel es distinta a la manera como Dios trata con la iglesia. Podríamos decir es correcto, pero vamos a revisar en realidad el evangelio, porque acá más que de escatología estamos hablando de las bases del evangelio, cómo han sido salvas las personas desde el principio. ¿Cuántos pueblos ha tenido el Señor? Ha tenido dos pueblos, vino a tener un segundo pueblo porque el primero no recibió, por lo tanto retiró el reino y le fue dado a aquellos que sí dan los frutos del reino, como si estuviera improvisando. Esto es importante comprenderlo, porque una vez entendido, podemos hacer una mejor interpretación de la escatología. Quiero que sepan que la iglesia nunca, y la interpretación del evangelio y de las escrituras, nunca separó a Israel y a la iglesia tan solo hasta el siglo XIX. Pasaron 19 años. 19 años, digo yo, 19 siglos, 19 siglos donde la iglesia siempre interpretó a Israel y a la iglesia como un pueblo, como el pueblo de Dios. Pero luego del siglo XIX, por interpretaciones contemporáneas como la que están viendo en la pantalla, se vino a fragmentar el mensaje y a creer de que Dios trata de una manera diferente con Israel y una manera diferente con la iglesia y que al final también tratará de manera diferente con Israel. Por lo tanto, eso ha hecho, esa interpretación ha hecho que dividamos ese mensaje único que desde el principio se había trazado como la historia de la salvación. Dios tratando con un pueblo siempre de la misma manera, no de distintas formas. Ahora, para aclararlo, debiéramos nuevamente volver acá. Son Israel y la iglesia dos pueblos de Dios, son dos hombres distintos, son dos casas diferentes. Si la esperanza de Israel, como vimos nosotros ya más arriba, la esperanza de Israel y los profetas fue Cristo, y la nuestra también, podemos decir que la iglesia e Israel son parte de un mismo pueblo. ¿Dios tiene dos pueblos en la historia de la redención o siempre ha tenido un solo pueblo? Si son dos pueblos, Israel y la iglesia, ¿por qué aplicar las promesas a Israel en el Antiguo Testamento como cumplidas en la iglesia en el Nuevo Testamento? Mediten en las palabras que acabo de decir. Si Israel y la iglesia son dos pueblos distintos, ¿por qué aplicar aquellas promesas a Israel en el Antiguo Testamento como cumplidas en la iglesia en el Nuevo Testamento, un pueblo gentil? Si son dos pueblos distintos, todas las promesas a Israel no debieran ser aplicadas a la iglesia, pero resulta que las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo y en la iglesia. ¿De qué manera fueron, son y serán salvos los judíos? Esto está en medio del mensaje de la escatología desde el principio. ¿De qué manera fueron, son y serán salvos los judíos? ¿De una manera diferente que la iglesia? ¿Como un pueblo aparte de la iglesia? ¿Como un tesoro especial y la iglesia otro tesoro especial? ¿Por la ley? ¿Fueron salvos los judíos? ¿Son salvos los judíos y serán salvos los judíos? ¿Por ser la nación escogida de Dios? ¿Por sus privilegios citados en Romanos capítulo 9, del cual vamos a partir el día de hoy? Para responder esta pregunta, basta leer los siguientes pasajes, mis hermanos. Voy a ponerlos acá en el chat. Voy a escribirles los textos que vamos a usar en ese orden y nos van a ayudar a nosotros a hacer una interpretación acerca de estas cosas. Sé que muestra ser complejo porque nosotros lo hemos hecho difícil en nuestras interpretaciones escatológicas contemporáneas.
Para responder, basta leer los siguientes pasajes de las Escrituras e interpretar su mensaje. Acá dice, siendo así el pacto con Abraham no sería literal hablando del linaje, y siendo así, ¿cuál sería la interpretación correcta? Muy buena pregunta, Juan Sebastián. En un momento vamos a estar hablando de eso. Si la promesa es para Abraham y su descendencia, ¿sería aplicable a una descendencia de linaje, de sangre? ¿O cuál es la interpretación correcta de estos pasajes? Pues bien, nos disponemos a revisar precisamente estas cosas. Vamos a ir al primer texto. Recuerden, esto no es una predicación, es un estudio, por lo tanto vamos a revisar varias escrituras queriendo responder esta misma pregunta: si Israel y la iglesia son dos pueblos distintos de Dios, y si Dios ha tratado de manera diferente con los judíos y de manera diferente con los gentiles, y si ellos son salvos de una manera y nosotros de otra, y si en realidad estamos en un paréntesis de este pueblo, la iglesia, y luego volverá con su primera esposa del Antiguo Testamento. O sea, es que es fragmentario ese mensaje en realidad. Vamos a revisar qué dicen estos pasajes, porque precisamente en Romanos se suscita estas preguntas. Y es curioso además porque hace poco estuvimos en un estudio de Romanos, y pues nuestro pastor John también viene predicando Romanos, pero es que ¿dónde es tan claro el mensaje del Evangelio como en esta epístola? Es una exposición maravillosa del Evangelio. Entonces, vamos a ir a este capítulo 9 y vamos a hacer una interpretación general, pero clara, acerca de estas cosas. La elección soberana de Dios, dice acá como título, es un estimado de los traductores bíblicos. El versículo 1 dice así: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza. Voy a usar la versión que usamos todos para que no nos confundamos, la Reina Valera. Acá el título de la Sociedad Bíblica es la elección de Israel. Como el título dice elección de Israel, pensamos en la nación, pero no pensamos más allá de la nación. Este título, recuerden que no es inspirado, hace parte de la traducción bíblica, pero considero que es correcto, sí, la elección de Israel. Vamos a mirar cuál es este Israel. Versículo 2 dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón el apóstol Pablo? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. Es decir, está separado de sus hermanos. La razón, él ha creído en Cristo, Pablo ha creído en Cristo, judío convertido, fariseo convertido, pero su nación le ha rechazado casi de manera general. Entonces, él va a citar varias cosas acá. Lo primero que dice es que son israelitas. Israelitas, de los cuales son, vamos a señalar varias cosas, de los cuales son, uno, la adopción. Entonces, hay que recordar que el pueblo de Israel fue adoptado, elegido, así lo dice, lo tenemos por ejemplo en Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice que Israel es mi primogénito, mi hijo. Israel fue adoptado. De Israel fue la gloria. Escuchen todos los privilegios que tiene Israel como nación. De Israel es la gloria. Claro, ¿cómo no va a ser la gloria? Recuerden que a ellos les fue entregada la ley con una voz tronante. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos pudieron ver una y otra vez la gloria de Dios. Temieron a causa de ello. De ellos es el pacto, y me gusta porque está de manera singular. No hay pactos independientes y no hay tratos distintos de Dios con el hombre con cada pacto, sino que cada pacto va revelando de manera progresiva la historia o el plan de salvación. Entonces hay pacto con Adán, hay pacto con Abraham, hay pacto con Moisés, hay pacto con David, y cada uno de esos pactos resaltan algo fundamental de la salvación del pueblo de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Dios,
No estamos hablando de los pueblos de Dios, sino estamos hablando de uno. Pero el pacto le es entregado a Abraham y a su descendencia. Como dice descendencia, entonces pensamos de inmediato, claro, israelitas, ¿quién más? La promulgación de la ley, dígame a quién fue promulgada la ley, a quién fue entregada la ley, a quién le fue confiada la ley, sino a Moisés y al pueblo. A ellos les fue entregada la ley, no a otra nación. Dios escoge una nación para adoptarla, para mostrar su gloria, para entregar su pacto a una nación o a un pueblo, tenía que entregarle el pacto. Podría no haber sido Israel, podría haber escogido otra nación, otro pueblo, pero Dios en su soberanía decidió escoger a Israel para hacer todas estas cosas, para desplegar la historia de la salvación, el plan de redención a través de Israel. Promulgación de la ley, el culto. Y es que acá estamos hablando de que Dios le va a dar las instrucciones del culto a Israel. Israel fue el único pueblo de la tierra que sabía cómo dar un culto verdadero a nuestro Dios, porque le fue entregado el culto, la manera del sacrificio que señalaba a Cristo. Ese culto fue entregado como la ley ceremonial que señalaba directamente a Cristo. El pacto fue entregado a Israel, que señalaba directamente a Cristo, la esperanza del Antiguo Testamento. La gloria fue mostrada porque esa gloria señala a Cristo. El pueblo fue adoptado porque esa adopción solo puede ser realizada mediante Cristo. Se les entregó las promesas. Y cuando hablamos de las promesas, uno, hablamos de Cristo, dos, hablamos del reino. El reino y el rey fueron prometidos desde el Antiguo Testamento una y otra vez. Vean todos estos privilegios que tiene Israel como nación. Además se les añade sus antepasados. Por favor, ¿quiénes son los patriarcas de Israel? Son los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. De allá son los patriarcas. Job también se le llama patriarca y fue de la misma época. Pero estamos hablando de estos tres patriarcas quienes recibieron el pacto, a quienes se les señaló la promesa. De ellos eran los patriarcas. Y se señala además que con esos antepasados tan ilustres, de esos antepasados, según la carne, vino Cristo. O sea, de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, de ahí vino Cristo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, piensen en los privilegios que ha recibido Israel como nación. ¿Hay otra nación y hay otro pueblo que haya recibido eso en la tierra? No. Dios escogió a un solo pueblo para entregar todas estas cosas que iban a desplegar o iban a revelar de manera progresiva el plan de salvación que había sido planeado desde el principio. Nada más empiecen a pensar acá. Si Dios eligió un pueblo, y acá estamos hablando de Israel, recuerden de que la elección de los santos, de los salvos, la elección de la iglesia no es ejecutada mucho después de esto, sino que la elección es antes de la creación de todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 3, Primera de Pedro 1, 2, Segunda Tesalonicenses 2, 3, es una salvación de antemano, lo que señala que el pueblo gentil o la iglesia posteriormente no sería un plan B, no sería digámoslo así, una improvisación, porque el pueblo israelita adoptado, que le pertenece la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y en los cuales vino Cristo, este pueblo dio la espalda y como le dieron la espalda, entonces Dios se queda y ahora ¿qué hago? Me tocó elegir otro pueblo. Vengan ustedes, ya que ellos no quieren. Sino que en realidad Dios ha planeado desde el principio un remanente. Los elegidos son un remanente desde el principio, pero para iniciar o revelar toda la historia de la redención, era necesario que Dios eligiera a un pueblo.
a una nación para que todas estas cosas pudieran dar luz acerca de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Acá es donde está la cuestión. ¿Qué ocurre? Porque si Dios eligió a Israel y le dio todas estas cosas, ¿por qué Israel no viene a salvación? ¿Por qué Israel no cree en Cristo? Entonces él añade acá, no que la palabra de Dios haya fallado. No, no, de la palabra de Dios no falló. Quien falló fue Israel, que es distinto. Acá dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Tenemos esta primera premisa que vamos a empezar a señalar con naranja. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Podemos decir entonces que no todos los que llevan el linaje en su sangre son israelitas. Quiere decir de que la nación podría haber sido elegida, pero dentro de esa elección de la nación había un remanente escogido por gracia. Acá nos dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es como decir que no todos los colombianos o todos los que nacen en Colombia son colombianos. Entonces uno diría, pero ¿cómo así? Lo que está señalando acá es que la elección que se dio de este pueblo tiene además o resalta además un remanente, cosa que hasta los profetas ya lo habían señalado. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Escuchen esto, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, pero si nosotros habíamos pensado que Israel eran todos los descendientes de Abraham, todos los hijos, todos los de sangre, los de linaje, ese abolengo, esa descendencia, todos. Pero nos va a señalar el ejemplo de en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Completa esta expresión. No son hijos, o no lo son, los que nacieron de carne, israelitas, de la nación de Israel, sino que los que son hijos son los de la promesa, esos son los contados como descendientes. Acaba de dar un ejemplo acerca de eso, porque la palabra de la promesa es esta, que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y piensen esto de que Esaú es descendiente también de Abraham, es descendencia de Abraham, es linaje de Abraham, pero resulta que a Dios le plació de que no fuera contado como descendencia de Esaú, sino que fuera contado como descendencia Jacob, lo que señala que no todo descendiente en realidad es hijo de Dios, sino que el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo salvo por Dios es aquel que es de la promesa, dice acá. Eso va a ser aclarado con los siguientes pasajes. Acá tenemos la discusión de si hay injusticia en Dios por eso, de que Dios haya elegido a unos y a otros no. Dice que en ninguna manera, y recuerda que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece del que Él quiere compadecerse. O sea, Dios tiene misericordia de quien quiere y claro, la misericordia es un regalo y Dios como creador y como dueño de todo puede dar misericordia a quien Él quiera y eso no es injusto de ninguna manera. Dice acá que hay que tener en claro que no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de que alguien corra. A muchos han dicho, entonces, si alguien viene corriendo, pero Dios no le eligió, entonces no va a ser salvo. No, no, es que resulta que el que no está en Cristo no va a venir. Las personas no vienen a Dios porque no quieren buscar a Dios. Así lo señala la Escritura y una y otra vez, las personas quieren ir en contravía. No quieren buscar a Dios. No va a haber quien quiera buscar a Dios y Dios no le haya llamado. Eso no ocurre en realidad. Y acá cita el endurecimiento de Faraón. Si Dios endurece,
La pregunta sería, entonces, ¿por qué inculpa? ¿Por qué inculpa el Señor si Él endurece? ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? Si Dios quiere endurecer a alguien, ¿alguien podrá soportar ese endurecimiento? Pues obvio que no. Entonces dice, ¿por qué inculpa entonces? La respuesta, más que una respuesta, es un llamado al silencio. Es como cuando Habacuc pide razones a Dios porque Dios ha dispuesto traer un pueblo impío, malo, pecador, peor que Israel, a castigarlos. O sea, ¿cómo se le ocurre a Dios traer de Babilonia a ejércitos para castigar a su pueblo? Cuando Dios llama fuertemente la atención, en el último versículo de ese capítulo 2 dice, Jehová está en su templo, tema delante de él toda la tierra, o calle delante de él toda la tierra. O sea, Dios hace lo que quiere. ¿Quién es usted para que le diga a Dios qué está haciendo? Dice acá, mas o antes, hombre, ¿quién eres tú para el que alterques con Dios? La respuesta, más que una respuesta, es, usted no tiene derecho de decirle a Dios por qué hace lo que hace. Él es Dios, tiene todo el derecho. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, ¿no tiene la potestad de hacerlo? Acá dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Escuchen, preparó de antemano, y acá se refiere a vasos que él preparó de antemano para gloria, que no eran judíos. Porque ahí es donde está la discusión. ¿Por qué se convierten los judíos y tu nación Israel, la que le pertenece todo lo que dijimos, en la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y de la nación según la carne que vino Cristo? ¿Por qué ellos no se convierten y sí vienen una cantidad de gentiles que no eran de tu pueblo? O sea, fíjense cuál es la discusión acá. Y Pablo ha resaltado, Dios no ha fallado, Dios está cumpliendo, porque los descendientes de Israel o los israelitas son los de la promesa, no son los de sangre, no es el pueblo físico, la nación material, por decirlo así. Entonces acá abajo, en este versículo 22 resaltó de que Dios quiere mostrar su ira, hacer notorio su poder con algunos preparados para la destrucción, y hacer notorias las riquezas de su gloria con vasos de misericordia que él preparó de antemano, y se refiere a gentiles, se refiere a la iglesia. Ahora, 24 dice, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Acá está la pregunta que ha surgido desde acá arriba, que si Dios, queriendo mostrar su ira con unos y demostrar su misericordia con otros, judíos y gentiles, y ahora nos va a resaltar dos profecías o dos profecías de Oseas y dos profecías de Isaías, señalando lo siguiente. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, que se supone que los gentiles no eran su pueblo, y a la no amada, amada. Y fíjese que esto es desde los profetas ya habían hablado de estas cosas. Les va a señalar también que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente, refiriéndose a estos gentiles, que son los de la promesa, hijos de Abraham. Y en Isaías va a señalar lo siguiente: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, escuchen esto, tan solo el remanente será salvo. Me gusta como lo expresa la Nueva Traducción Viviente, en ese mismo versículo que teníamos acá, el versículo 27. Nueva Traducción Viviente dice, con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, escuchen, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Un remanente. Quiere decir de que el israelita de la nación de Israel, la nación, no toda será salva, sino que Dios ha escogido un remanente. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera
terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos de nuestros hijos, dice acá, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Cuando revisamos este texto de acá, de el 29, cuando vamos a la cita en Isaías, quiero que la miren acá como dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, en otra versión, en la versión textual, dice: si YHWH Sebaot no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra. Y recuerden que el contexto de Isaías 1 es la depravación del pueblo o la nación de Israel, la depravación de todo hombre. Y el texto señala de que si Dios no separa un remanente de la nación, como Sodoma o como Gomorra seríamos semejantes, dice el profeta Isaías, señalando claramente un remanente. Eso ya lo habían dicho los profetas de antemano. O sea, Joel, capítulo 2, texto que teníamos para el día de hoy, el versículo 32 dice así. Vuelvo a la versión tradicional, versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Hablaba de un remanente dentro de la nación de Israel? Claro que sí. Sí hablaba desde los profetas acerca de un remanente, no de toda la nación de Israel, sino de un remanente. En Isaías, el capítulo 49, Isaías 49, 5 y 7 dice así, 5 al 7. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel. Piensen que esto acá se habla de el siervo del Señor. Se está hablando Israel, siervo de Jehová, pero en realidad es una profecía aplicable a Cristo. Cristo es quien haría volver, uno, a Jacob y haría congregar a Israel. Es una profecía en relación a Cristo. Ahora dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Escuchen, poco es para que Cristo solo viniera a salvar a judíos y para que restaures el remanente de Israel. Fíjense, señala un remanente. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Con claridad, en el Antiguo Testamento no solo estaba hablando de la nación de Israel, sino estaba hablando de un solo pueblo de judíos y de gentiles. El 7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió, señala este versículo. Curiosamente, cuando nosotros hemos visto a Israel o se nos enseñó de esa manera, lo vimos con los ojos de, hay que decirlo honestamente, cuando fuimos enseñados de esa manera, con los ojos de envidia, de pensar que Israel había sido elegido y por ser elegido como nación serían salvos. En cambio, yo sí tenía que velármelas para guardar mi salvación, porque muchas de estas interpretaciones escatológicas de hoy consideran aún la salvación dependiente del hombre y no dependiente de Cristo el Redentor. Entonces duré como muchos años pensando de que la salvación dependía de mí, que yo sí tenía que luchar por ella, pero que los judíos no tenían que luchar por ella por el solo hecho de haber nacido israelita. Pero el texto nos ha venido señalando, todo el texto de Romanos, de que israelita no es el que nació dentro de Israel, de la nación de Israel, del estirpe de los israelitas, sino que hijo es el de la promesa, hijo de Abraham.
Estos primeros 4 versículos dan una figura bien hermosa. 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, él ora por su nación. Pablo ora por su nación. Y señala, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Escuchen esto, los israelitas tienen celo de Dios, pero no tienen un celo conforme a ciencia. Es decir, ellos no tienen un celo por la justicia y la obra de Cristo, sino tienen un celo que no está conforme a las Escrituras. Tienen un celo de Dios que no corresponde a las Escrituras, sino a sus propias justicias. Fíjense, porque ignorando la justicia de Dios, una razón, ¿por qué razón ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia o al verdadero conocimiento de Dios? Porque ellos ignoran la justicia de Dios. O sea, ellos no cuentan la gracia y la salvación por los méritos de Cristo, sino que ellos procuran establecer su propia justicia. ¿Se dan cuenta lo que está señalando acá? La nación entera procura establecer su propia justicia y ellos ignoran la justicia de Dios, ignoran la gracia y son celosos de Dios, pero son celosos de Dios procurando establecer su propia justicia y dejando a Cristo a un lado. Y por esa razón, fíjense que desde el 9 viene diciendo, ¿qué pasó con la nación de Israel? ¿Falló la promesa? ¿Falló Dios que les había elegido? Y está diciendo, no, no falló, falló Israel. ¿Por qué? Porque Israel confía en sus propias justicias y no confía en Cristo, no confía en la justicia que viene de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Fíjense en esto, acá no está diciendo el fin en el sentido de poner un último término, sino está hablando del propósito. El propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está señalando? Que la nación de Israel, si no ha venido a salvación, es porque confía en su propia justicia y no confía en Cristo, no cree en Cristo. Y sin Cristo no serán salvos, porque resulta que la nación de Israel no será salva porque la nación de Israel escogida, pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que se le entregó el pacto, se le entregó las promesas, la ley, de los cuales son los patriarcas, de los cuales vino Cristo, pueden tener todos los privilegios de haber sido la nación escogida de Dios, pero si no creen en la justicia que es provista por Dios, sino que más bien procuran establecer la propia, pues no serán salvos. Razón, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación nunca fue dispuesta por medio de la ley, sino que fue dispuesta por medio de Cristo. Y para obtener esa justicia por medio de Cristo, es necesaria la fe. El judío debe creer en Cristo, debe creer en la justicia de Cristo, en la obediencia perfecta de Cristo, en el sustituto de sus pecados que es Cristo, pero él no ha entendido que toda la ley siempre señaló a esta única manera de ser salvo. Nunca el Antiguo Testamento señaló otro método de salvación, sino poniendo su fe en Cristo. Cristo no había venido y los santos del Antiguo Testamento, como ya vimos semanas anteriores, en Hebreos 11, ellos fueron salvos por gracia, fueron salvos creyendo en Cristo. La semana anterior vimos nosotros cómo Moisés y cómo Abraham esperaron en Cristo. Ellos esperaron también en Cristo, creyeron en Cristo, el Padre de la nación de los judíos. El mismo Cristo dice que Abraham se gozó de ver mi día y lo vio, se gozó por eso, porque Abraham no creyó en otra cosa que no fuera nuestro Señor. No hubo salvación por medio de obras, por medio de la ley. No hubo un trato distinto en relación a la salvación en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo. La salvación siempre ha sido por la fe en Cristo. Bien decía por allá Abacú en el Antiguo Testamento y otros profetas también, de que el justo por la fe vivirá. No hay otra manera. Desde Abraham hasta nuestros días,
todo aquel que es salvo, aquel remanente escogido por gracia, es aquel que viene en la fe de Cristo y en la justicia de Cristo y no por sus propios méritos. Es mucho más claro cuando miramos Romanos 2, 28 y 29. Este ya lo expuso el pastor, nuestro pastor John, en el capítulo 2, el versículo 28 y 29. Vean cómo dice estos dos versículos. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ojo, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Ven? Ellos pensaban que la circuncisión era en la carne. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circunciso el que lo es en la carne, sino que es judío, vean esta expresión, es judío el que lo es en lo interior. Este es el verdadero israelita, el verdadero judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Ha nacido de nuevo, mi querido hermano. Si usted nació de nuevo, podemos señalar nosotros de que usted es un verdadero israelita, es un verdadero judío, aquel que ha sido circuncidado en espíritu, dice el texto, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, claro, sino de Dios. Qué importante mirar estas cosas. Esto nos va a ayudar a interpretar mejor la escatología, de no estar separando la historia de la salvación, de no estar separando el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, porque ha sido un solo pueblo desde Abraham hasta nuestros días, un remanente escogido por gracia. Pablo mismo a los Gálatas va a señalar en el capítulo 3, en el versículo 7, lo siguiente. Bueno, leamos desde el 6. Así Abraham creyó a Dios. Creyó lo que venimos diciendo. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? En el texto anterior nos dijo que el hijo de Abraham no es el del linaje, el de la carne, sino que hijo de Abraham es el de la promesa. Acá nos dice que los hijos de Abraham son los de la fe, o sea, la descendencia de Abraham, el pueblo del que se le habló a Abraham, en el que serían benditas todas las naciones, son los de la fe, señala acá. Y después dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, o sea, le dio, por decirlo así, buena nueva ese evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí es donde está la respuesta prácticamente completa a la pregunta que nos hizo Juan Sebastián al principio. El pacto con Abraham no sería literal hablando de linaje, o sea, para una nación y ya. Resulta que el pacto, más que para una nación, tenemos una nación, un pacto con un Israel nacional, pero sin embargo vemos de que el pacto es aplicado a los verdaderos hijos de Abraham, a los de la fe. A ellos es aplicado el pacto. Las promesas que le fueron dadas a Israel en el Antiguo Testamento son aplicadas a la iglesia, a los de la fe. Vemos también el versículo 26, más abajo, lo señala con claridad. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y añade, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Está en rojo acá. Si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Podremos no llevar la sangre de Abraham en nuestras venas, pero somos hijos de Cristo. Y como somos hijos de nuestro Padre, corrijo, y como somos hijos de nuestro Padre, fuimos llamados, fuimos elegidos. La obra de Cristo fue cargada a nuestra cuenta. Como pertenecemos a Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Y linaje cuenta como si fuéramos los verdaderos hijos de Abraham. El verdadero linaje de Abraham, del que siempre se habló, son aquellos que pertenecen a Cristo. Son los de la promesa, son los de la fe. Cierro con un último texto, que tal vez es uno de los textos más claros en relación a esto. Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2, versículo 11. Tenemos una confrontación entre judíos y gentiles. Uno en Cristo, dice el título de las sociedades, sí, somos uno en Cristo, fíjense, un solo pueblo, precisamente, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, estamos hablando de Efesios, quiere decir, estamos hablando de griegos, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. ¿Por quiénes? Por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos o por la nación de Israel. Una circuncisión hecha con la mano en la carne. El 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo y nosotros también como gentiles estuvimos algún tiempo sin Cristo. Se señalan varias cosas, alejados de la ciudadanía de Israel, claro, no éramos ciudadanos de Israel, eso solo pertenecía a la nación, a los hijos de Abraham. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa del rey, del reino. Nosotros estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo, o sea, completamente desamparados. Pero creo que este es uno de los peros más gloriosos. En la Biblia hay varios peros como este, en el Nuevo Testamento. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué razón? Por la sangre de Cristo. Cercanos, lejos, cercanos. Piensen, estábamos ajenos, dice acá, y estábamos alejados. Voy a poner ese alejados en amarillo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Pero ya dice que ya no estamos lejos, sino que hemos sido hechos cercanos. Usa 4 palabras para contrastarlo. Cercanos por la sangre de Cristo. Añade, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Escuchen nuevamente, de ambos pueblos hizo uno. Hay 2 pueblos de Dios en realidad. Israel había señalado siempre a todos los pueblos gentiles, incluso con términos muy despectivos, o sea, desagradables, que rebajaban la dignidad de otros pueblos, porque ellos eran la nación elegida. Y habían hecho una distinción y una separación entre judíos y gentiles, pero en Cristo ambos pueblos han sido hechos uno solo. Ahora que en el Antiguo Testamento muchos gentiles no judíos creyeron en nuestro Señor y fueron hechos parte del pueblo, y no me refiero a la nación de Israel, sino parte del verdadero linaje de Abraham, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Escuchen, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Escuchen, de los 2 pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz para con Dios y haciendo la paz entre pueblos que habían estado separados. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en uno solo. Escuchen, un solo pueblo allá arriba, un solo hombre, un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas para vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, a judíos y a gentiles, porque por medio de él los unos y los otros, o sea, los gentiles, los unos y los otros son los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, o sea, hijos de un mismo Padre, además, y señala por acá, así que ya no sois extranjeros. Piensen, arriba se nos ha dicho que nosotros éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, o sea, extranjeros, pero acá ya se nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. ¿Se dan cuenta? Arriba, vuelvo y reitero, estamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero abajo se nos va a decir de que ahora somos conciudadanos de los santos, y además de eso se nos añade miembros de la familia de Dios, una sola familia. Nuestro Señor no tiene 2 familias, la nación de Israel y la iglesia, sino que tiene una sola familia, un solo cuerpo, un solo hombre o un solo pueblo que ha sido reunido por la obra de la reconciliación mediante la cruz de Cristo. Y va a usar más figuras incluso.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal de piedra el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, y todo el edificio son judíos y gentiles, un solo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, no son dos templos, sino un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Cuando dice juntamente edificados, se refiere a judíos y gentiles en un solo edificio, un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo hombre, los hijos del mismo padre, de la misma familia, conciudadanos todos, señalando a un pueblo de Dios desde el principio, un pueblo de Dios. No podemos desconocer que Dios eligió a un Israel nacional, pero del Israel nacional eligió a un remanente escogido por gracia, que ha sido unido con nosotros, o que nosotros hemos sido unidos a ese remanente para hacer de los dos un solo y nuevo hombre, un solo pueblo. Entonces, cuando señalamos nosotros acá, son Israel y la iglesia dos pueblos de Dios, entendamos, si hablamos del Israel nacional, estaríamos hablando de otra cosa, pero si estamos hablando del Israel de Dios, si estamos hablando de los hijos de Abraham, en ese sentido, los hijos de Abraham son los de la fe de Israel, y los de la fe de la iglesia, los unos y los otros. Somos un solo pueblo, no somos dos hombres distintos. Los de la fe son los verdaderos hijos de Abraham. Esto, mis hermanos, nos ayudará inmensamente en la interpretación de las escrituras. Esto nos va a ayudar inmensamente para mirar la escatología, todo lo que viene a continuación, porque a nosotros nos fragmentaron la historia, nos separaron los pueblos y nos señalaron a la iglesia como un pueblo de segunda mano y de segunda categoría, y no. La iglesia, el pueblo de la fe, es o somos los verdaderos hijos de Abraham. Dios siempre ha tenido un remanente escogido por gracia, y nosotros, gracias a Dios, hemos sido llamados a ser parte de ese pueblo. Dios siempre ha tratado de la misma manera con los suyos desde el principio. Siempre ha llamado a unos y a otros a salvación por medio de Cristo. Aquel que no venga por medio de Cristo, lamentablemente no será salvo. No hay manera. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Cristo, a este Jesús. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, refiriéndose a los judíos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y dice: y en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen, bajo el cielo es a todas las naciones, a todos los hombres. Cuando dice acá dado a los hombres, acá no separa Israel por ser la nación o el Israel nacional, acá no separa a otros pueblos, sino que todos los hombres, a todos se nos ha dado uno solo en el que podemos ser salvos. No hay dos, solo un Cristo y solo un pueblo. Nuestro Señor siempre ha tenido un pueblo, y somos los de la fe, los hijos de Abraham, no un pueblo de segunda mano, no un pueblo de segunda categoría. Oremos y demos gracias a Dios. Si en medio de nosotros hay alguien que no ha creído en Cristo, que no ha venido a Cristo, tanto como aquellos y como nosotros, debe poner su fe en el Salvador, porque no hay otra forma de ser salvos, solo a través de Cristo. No hay otro nombre, en ningún otro hay salvación. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias hoy, Señor, porque nos permites acercarnos a tu palabra, viendo, Señor, de que no somos un paréntesis en la historia, de que tu iglesia no es el plan B en la historia,
de que cuando tu palabra habla del olivo y el olivo silvestre, no es que nosotros fuimos la improvisación, sino que tú, Señor, desde el principio has trazado un plan de salvación que has desarrollado en la historia a través de pactos, a través de una nación que elegiste primero para traer tu ley, para traer las promesas, para llamar a profetas, para que muchos anunciaran este reino y a este rey que ya ha venido y que ha establecido su reino, del cual nosotros ya hacemos parte, que tus elegidos y tu pueblo no vinieron tan solo porque Israel rechazó, sino que tú desde el principio habías elegido a tu pueblo para salvación. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tener claridad de estas cosas. Seguro esto nos ayudará a entender mucho mejor tu venida y el establecimiento definitivo de tu reino, Señor. Te ruego que continúes dando a tu pueblo, Señor, sed de tu palabra y a nosotros, Señor, fidelidad en las escrituras. Te damos gracias ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.